Después de décadas de estudio científico, un simple experimento reveló una verdad que los sabios ya conocían. Nada es fijo, todo vibra, y tú estás creando con solo observar. La física cuántica y el alma se encuentran en un mismo punto, la conciencia. En el silencio de la historia, a comienzos del siglo XIX, un experimento aparentemente sencillo encendió una chispa que atravesaría los límites de la ciencia y se adentraría en las profundidades del alma humana. Fue en el año 1801 cuando Thomas Young, un hombre cuya mente abarcaba desde la medicina hasta la egiptología, decidió mirar más allá de lo evidente y plantearse una pregunta fundamental: ¿qué es la luz? Pero lo que comenzó como un estudio sobre la naturaleza de un fenómeno físico, pronto se convertiría en una revelación sobre la estructura misma del universo. Young diseñó su experimento con una humildad que ocultaba su alcance. Colocó una fuente de luz frente a una barrera con dos rendijas delgadas, de manera que el haz atravesara ambas y proyectara su resultado en una pantalla. Si la luz fuera una sucesión de partículas independientes, como pequeñas esferas viajando en línea recta, entonces en la pantalla solo aparecerían dos franjas iluminadas. Sin embargo, lo que se manifestó fue un patrón de franjas claras y oscuras alternadas, como si la luz fuera una onda que, al atravesar las rendijas, se dividiera y luego interfiriera consigo misma, generando regiones de refuerzo y anulación. Este patrón de interferencia era propio del comportamiento ondulatorio, no del comportamiento de partículas. Lo que Young demostró, sin saberlo aún, era que la luz no era ni exclusivamente partícula ni exclusivamente onda. Era ambas, y ninguna al mismo tiempo. Estaba revelando un misterio que los ojos no podían ver, pero que el alma quizás ya conocía. El universo no era lo que parecía. Esa fue la primera grieta en la antigua idea de que la realidad era una maquinaria fija, predecible y separada del observador. Lo que Young desató fue el comienzo de una comprensión completamente nueva, que siglos más tarde daría lugar a la mecánica cuántica, la ciencia que no solo estudia lo invisible, sino que lo reconoce como la esencia de lo real. Pasaron los años y los instrumentos evolucionaron. La luz de una vela fue reemplazada por emisores de fotones, los ojos del científico por detectores de partículas y los papeles de anotación por complejos ordenadores. Pero lo más desconcertante no vino de la tecnología, sino del misterio que se resistía a ser domesticado. Cuando los científicos decidieron repetir el experimento con partículas individuales, como electrones y fotones, algo completamente inesperado ocurrió. Aún lanzando una sola partícula a la vez, el patrón de interferencia seguía formándose lentamente en la pantalla, como si esa partícula estuviera atravesando simultáneamente las dos rendijas y dividiéndose en sí misma. Una única unidad de materia parecía tener múltiples posibilidades coexistiendo, y el universo no escogía una hasta que alguien lo observaba. Fue entonces cuando se introdujo el observador en la ecuación, y con él la revolución más silenciosa pero más profunda de todas, el descubrimiento de que la realidad no está fijada hasta que es observada. Cuando se instalaban detectores para identificar por cuál rendija pasaba la partícula, el patrón de interferencia desaparecía. Ya no se comportaba como onda, sino como una simple partícula, siguiendo un trayecto definido. Era como si la conciencia del observador colapsara la multiplicidad de posibilidades en una única manifestación. Lo observado era creado por el acto mismo de observar. Esta conclusión, incomprensible para la mente lógica, abría una puerta que solo podía cruzarse con el corazón despierto. Lo que hasta entonces se consideraba materia inerte respondía a la conciencia. La energía obedecía a la atención. El universo, lejos de ser una estructura independiente del ser humano, parecía estar en íntima correspondencia con él. Las partículas no eran entidades aisladas viajando por el vacío, eran posibilidades vibrando en un mar invisible, esperando la mirada del alma para manifestarse en una forma. En ese instante, el misterio dejó de ser propiedad de los laboratorios y se convirtió en un espejo para la vida. Cada pensamiento, cada emoción,
Cada intención se volvió una rendija cuántica a través de la cual fluye la energía del universo. El ser humano dejó de ser un espectador y se reconoció como co-creador, como chispa consciente dentro de un campo infinito de potenciales. El experimento de Jung, lejos de haber terminado, apenas comenzaba a desplegar su enseñanza. En lo profundo, revelaba que lo que llamamos realidad es una danza entre lo posible y lo observado, entre lo invisible y lo elegido, entre la esencia y la forma. El universo no está allá afuera, separado de ti. Está ocurriendo dentro de ti, contigo, a través de ti. Cuando prestas atención, cuando enfocas tu mente, cuando das sentido con tu conciencia a lo que vives, entonces estás provocando el colapso de la onda. Estás escogiendo una versión de lo posible y al hacerlo, estás creando la realidad que experimentas, no con esfuerzo mecánico, sino con presencia espiritual. No desde el control, sino desde la conexión con esa energía profunda que subyace a todo. Lo que este experimento sembró en el corazón del mundo es la semilla de una nueva comprensión. No hay una sola realidad, hay una infinidad de realidades potenciales, y el acto de mirar, de sentir, de creer, de enfocar, las hace florecer. En el fondo de esta revelación no solo hay ciencia, hay un llamado silencioso a recordar que somos más que cuerpo, que somos más que mente, que estamos hechos de la misma sustancia que la luz, y que así como la luz se pliega en infinitas posibilidades antes de ser observada, nuestra vida también lo hace. Cada día, cada instante, cada pensamiento es una doble rendija. Lo que atraviesa no es una partícula, sino la intención que sostiene nuestro ser. Y lo que aparece en la pantalla de nuestra existencia es el reflejo exacto de aquello en lo que decidimos enfocar nuestra conciencia. Una vez comprendido que la realidad responde al acto de observar, la pregunta inevitable es, ¿quién es realmente el observador? No se trata únicamente de un par de ojos que miran, ni de una mente que analiza. Se trata de algo más profundo, más sutil, más esencial. El observador es la conciencia misma, esa presencia silenciosa que existe más allá de los pensamientos y que, al prestar atención, transforma lo posible en lo real. En el lenguaje cuántico se le llama colapso de la función de onda, pero en el lenguaje del alma podríamos decir que es el momento en que la intención toca el corazón del universo y lo despierta. Mientras una partícula no es observada, permanece en un estado de superposición, es decir, en múltiples posibilidades al mismo tiempo. No ha elegido aún una forma porque nadie ha pronunciado su nombre, pero cuando alguien la mira, cuando alguien se conecta con su existencia, cuando alguien la reconoce, entonces el universo responde con una creación concreta, como si la realidad escuchara un llamado y eligiera manifestarse. Este fenómeno no ocurre solo en laboratorios. Es la base de todo lo que experimentamos en la vida cotidiana. Lo que creemos, lo que tememos, lo que deseamos, lo que afirmamos una y otra vez en nuestro diálogo interno, se convierte en las rendijas por donde pasa nuestra energía y toma forma nuestra existencia. Si una persona se mira a sí misma como frágil, incapaz o condenada a la escasez, esa mirada determina el patrón que se materializa. Si en cambio comienza a observarse como capaz, valiosa, abundante y guiada, la partícula de su vida responderá al nuevo observador que ha despertado dentro. La física cuántica no es una teoría lejana, es un reflejo de la espiritualidad que siempre estuvo presente en las enseñanzas antiguas. Hermes lo expresó con una simple frase: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El universo no está separado de quien lo observa, está entretejido con su mirada. Es por eso que la atención es una herramienta sagrada. Donde va la atención, allí fluye la energía. Y donde fluye la energía, algo empieza a tomar forma. El experimento de la doble rendija no solo desmanteló las antiguas creencias sobre la materia, sino que reveló un misterio aún más profundo. La existencia misma no es estática, es dinámica, cambiante y abierta a infinitas posibilidades. Nada está escrito, salvo aquello que decidimos observar con firmeza. La superposición cuántica nos recuerda que antes de elegir, todo es posible.
Pero una vez que enfocamos la conciencia, lo que parecía inmaterial se convierte en experiencia. Esto también explica por qué el miedo es una fuerza tan poderosa. Cuando temes algo, lo estás observando sin darte cuenta, lo estás alimentando con tu atención y, por tanto, estás colaborando en su aparición. Por eso muchas veces los peores escenarios se cumplen no porque estuvieran destinados, sino porque fueron energéticamente sostenidos por el miedo del observador. Por el contrario, cuando se cultiva una atención serena, confiada, alineada con el amor y la fe, la misma energía que colapsa una realidad indeseada puede abrir la puerta a nuevas manifestaciones. No se trata de negar lo que existe, sino de reconocer que lo que existe es solo una de las múltiples posibilidades que el universo contiene y que siempre hay otra más elevada esperando a ser elegida. La clave está en aprender a mirar con conciencia, con intención y con humildad. Mirar no desde el deseo de controlar, sino desde la sabiduría de co-crear. Porque cuando el ser humano deja de luchar contra lo que ve y empieza a elegir lo que quiere ver, entonces se convierte en un alquimista de su propia realidad. No se trata de imponer una visión, sino de alinearse con una frecuencia. La conciencia no actúa como una fuerza mecánica, sino como una vibración que resuena con lo semejante. Así como las ondas de luz se fortalecen o se cancelan al encontrarse, nuestras elecciones internas se suman o se neutralizan dependiendo de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Si piensas en abundancia pero sientes miedo, el patrón es confuso y la realidad no colapsa con fuerza. Pero si lo que piensas está alineado con lo que sientes y con lo que haces, entonces el universo responde con claridad. Esta es la verdadera fe. No una creencia ciega, sino una coherencia vibratoria entre el alma y la intención. El universo, siendo un campo cuántico de infinitas probabilidades, responde con más fuerza a la vibración más estable. Por eso el dominio de la atención no es solo mental, es espiritual. Requiere conciencia, práctica y profundidad. Implica preguntarse constantemente: ¿qué estoy observando en mí? ¿Dónde estoy depositando mi energía? ¿Qué realidad estoy colapsando sin darme cuenta? Cada pensamiento sostenido es una observación en curso. Cada emoción reiterada es una rendija abierta. Cada palabra que repetimos es una invitación a que el universo tome forma. Somos los observadores, sí, pero también somos los diseñadores de la lente con la que observamos. Podemos elegir ver desde el temor, la carencia, la separación o el juicio y obtener el reflejo correspondiente. O podemos elegir ver desde la unidad, la paz, la conexión y el amor y permitir que esa sea la frecuencia que determine lo que se manifiesta. La elección está en nosotros, en cada instante, en cada mirada. Así como el electrón no sabe qué será hasta que es observado, nuestra vida no sabe en qué dirección irá hasta que le entregamos una atención clara, constante y amorosa. La realidad no es una prisión con barrotes invisibles, es un océano de posibilidades que se curva con cada latido de nuestra conciencia. El verdadero poder está en el corazón del observador, que es también el corazón del universo mismo. Comprender que somos los observadores de nuestra propia existencia es solo el inicio. El verdadero despertar ocurre cuando asumimos esta responsabilidad no como una carga, sino como un regalo divino. Ya no estamos sujetos a un destino fijo, ni atrapados en una narrativa inalterable. Estamos dentro de una danza energética, donde cada pensamiento configura una dirección, donde cada emoción imprime una frecuencia y donde cada acto de atención es una decisión silenciosa que estructura lo que está por venir. Si el universo cuántico nos enseña que la realidad es sensible al observador, entonces nuestra vida es una obra viva que espera ser moldeada desde adentro. Esta verdad nos saca del papel de víctimas de las circunstancias y nos recuerda que, incluso en medio del caos, hay un centro de calma y creación que podemos invocar con solo regresar a la conciencia. El alma ya sabe lo que la ciencia apenas empieza a explicar, que todo está conectado, que no hay separación entre el pensamiento y la forma, entre la energía y la materia,
entre el deseo profundo y su manifestación. Cuando miras con miedo, ves obstáculos. Cuando miras con fe, ves caminos. Cuando miras con resentimiento, se abren heridas. Pero cuando miras con compasión, sanan las memorias. Esta es la alquimia que transforma al observador en creador. Ya no se trata de observar para descubrir lo que hay, sino de observar para revelar lo que puede ser. Y esa mirada consciente solo puede surgir desde un corazón presente, desde una mente que ha aprendido a aquietarse para sentir el lenguaje del campo cuántico. Este campo no es solo un conjunto de ondas abstractas, es la matriz energética que envuelve y sostiene todo lo que existe. Es el espacio invisible donde nuestras intenciones vibran, donde nuestros pensamientos hacen eco, donde nuestras elecciones se imprimen como coordenadas de navegación para lo que llamamos destino. Cuando reconoces que todo está vibrando en este campo, comprendes que no hay oraciones vacías ni pensamientos insignificantes. Cada impulso interno es una señal, una semilla, una llave que activa o cierra puertas en lo sutil. Es por eso que el trabajo interior, lejos de ser una práctica pasiva, se convierte en una labor de arquitectura cuántica. Meditar, agradecer, perdonar, visualizar y sostener la paz interna son actos de alta tecnología espiritual. Son las herramientas invisibles con las que reconfiguramos la red de probabilidades que nos rodea. Pero la clave no está solo en pensar diferente, sino en sentir desde un lugar nuevo. El corazón, más que el cerebro, es el gran armonizador del campo energético. Numerosos estudios han mostrado que el campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el del cerebro, y su influencia se extiende más allá del cuerpo físico. Cuando sentimos amor verdadero, gratitud profunda o compasión genuina, estamos emitiendo una frecuencia que reorganiza el campo cuántico a nuestro favor. No es un mecanismo mágico, sino un principio natural. Lo semejante atrae lo semejante. La energía del corazón es la gran moduladora de nuestra realidad. Si logramos mantener una coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción, entonces entramos en resonancia con aquello que deseamos manifestar. Ya no se trata de forzar la realidad, sino de sintonizarla. La práctica de la atención consciente se vuelve entonces una disciplina sagrada. No se limita a momentos aislados de meditación, sino que se extiende a cada gesto, a cada palabra, a cada decisión. Observar no es solo mirar lo que ocurre afuera, sino observarnos a nosotros mismos con honestidad, con humildad y con apertura. ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Qué energía estoy sembrando con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento? Estas preguntas no son filosóficas, son herramientas prácticas para recuperar el timón de nuestra existencia, porque donde ponemos el foco, allí florece la vida. Y si lo hacemos con presencia, con intención pura y con confianza, entonces la materia se reordena, el universo responde. El campo cuántico obedece no a la duda ni al ruido mental, sino a la claridad vibracional del ser. Toda esta comprensión nos invita a transformar la manera en que enfrentamos los desafíos. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos elegir responder conscientemente. En lugar de buscar afuera soluciones desesperadas, podemos entrar al silencio interior y redirigir la energía desde ahí. En lugar de vivir como si fuésemos objetos arrastrados por la corriente, podemos recordar que somos la corriente misma cuando actuamos desde la conciencia. No estamos aquí para sufrir pasivamente las circunstancias, sino para aprender a navegar entre posibilidades. Y esa navegación se hace desde adentro, con fe, con compasión, con determinación, pero sobre todo, con presencia. La ciencia cuántica nos regaló un espejo, uno que refleja no solo las leyes invisibles del universo, sino también las verdades olvidadas del alma. No estamos separados del todo. No estamos a merced del azar, no estamos condenados por nuestras historias pasadas. Estamos llamados a recordar, a reconfigurar, a vibrar en armonía con el misterio que nos habita. Lo que los antiguos sabios ya intuían, lo que los místicos ya vivían, hoy puede ser entendido desde otra perspectiva, una que une ciencia y espíritu, mente y campo, luz y conciencia. Esa integración es el camino de regreso a nuestra capacidad de crear desde el amor.
Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti sintió esa vibración que recuerda, entonces es momento de expandirlo. Dale me gusta a este video. Compártelo con quienes sabes que están listos para ver más allá de lo evidente y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios del alma y el universo. Te mando un abrazo profundo, vibrando desde el corazón, en esta red invisible que nos une más allá del tiempo y del espacio.